Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre desconoce lo que puede, lo que vale, lo que se le debe, después de nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, después de 1000 incertidumbres será un mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Más o menos una frase atribuida a Mariano Moreno, uno de los personajes favoritos de la Revolución de Mayo, y con esto recibimos a María Eugenia Alvear. Muchas gracias, Diego. Me la robaste porque la tenía preparada. Es mi frase favorita. Sí, no, creo que refleja muy bien, ¿no? El pensamiento morenista. La verdad que sí. Mudaremos de tiranos sin destruir la tiranía. Creo que ahí está el foco, ¿no? de su pensamiento y su legado. Aparte está bueno saberlo hoy en día, en donde en Argentina estábamos sentados como en un pedestal de América Latina, donde decíamos, bueno, tenemos récord de alfabetización, récord de esto, récord del otro, y hoy en día no es tan así. No. Argentina está por debajo de los estándares de muchos países latinoamericanos. Lamentablemente sí, decía Ricardo Rojas, volver a los valores de los verdaderos héroes de la patria, ¿no? Los pensamientos, los valores que ellos pretendían para esta patria, pero bueno, estamos atravesando una coyuntura bastante particular. No nos vamos a meter en eso hoy, sin destacar a quien fuera, yo siempre digo, el máximo exponente del pensamiento revolucionario de 1810. Si bien fue muy breve su participación, murió hoy casi que podemos asegurar que asesinado, ¿no? Envenenado. No está comprobado, pero bueno, todo indicaría que fue así. Pero bueno, Moreno tiene una historia desde muy chiquito, muy particular, que lo llevó al lugar, ¿no? en nuestra historia que ocupa hoy. Pero sin embargo, vos decías sí, uno de los máximos referentes de la revolución, pero no es de los más destacados o reconocidos, creo yo, hoy por la historia. Por eso yo siempre hago mucho hincapié en el pensamiento de Moreno, por esto que nos ha legado, digo, ¿no? Y cómo él, a pesar del momento que vivía, cómo su convicción, ¿no? Sobre la libertad, sobre la soberanía popular, sobre todos esos pensamientos ilustrados. Él se había formado con Rousseau, Montesquieu, ¿no? Leyendo a estos grandes filósofos de la época. Era gente realmente muy idealista que sufrió también por defender esas convicciones. Sí. Le pasó a Belgrano, le pasó a San Martín. Muy perseguidos, muy atacados. No tenían ¿cómo te puedo decir? Ese hambre político. No pasaba por ahí. No pasaba por ahí. Me parece que iban más por la libertad, por liberar pueblos, por autodeterminación. La libertad en el sentido que tiene la palabra libertad y no la connotación que tiene, ¿no? Lamentablemente. Yo digo, es ese sentido de libertad de los pueblos. Bueno, otra de las frases célebres de Mariano Moreno era que todos los pueblos nacen libres y después viven encadenados, ¿no? Por diferentes factores a los cuales él justamente atacaba. Él desde muy chiquitito aprende a leer y escribir. Su mamá era una de las, Ana María Valle, casada con Manuel Moreno, padres de 8 hijos, Mariano Moreno el mayor. Que su madre haya sido una mujer bastante, digamos, capacitada en ese momento, que no era común, ¿no? La mujer en la colonia que tuviera acceso, eso también le generó desde la casa una formación. No era una familia adinerada, pero bueno, estaba bastante bien posicionada. Sucede que no llegaban a solventar los gastos de la educación, por eso él, luego de estar en la Escuela del Rey, entra a la escuela, o sea, lo que es el Colegio Nacional hoy, el Colegio San Carlos, pero como oyente lo toman, porque no como pupilo, porque justamente la cuota era elevada. Pero se destacó desde muy jovencito en el Colegio San Carlos, en teología, en gramática, en filosofía. Bueno, su padre pensaba para él un futuro, en ese momento entrar, ¿no? a lo que era el mundo eclesiástico, era el perfil, ¿no? Claro. Por el cual, y él no quería, ¿no? desilusionar a su padre, pero bueno, no podía irse a Chuquisaca, que era donde podía llegar a estudiar, era muy costoso. Tuvo la suerte que en un momento justamente el obispo Iriarte lo ve en una de sus ponencias dando examen y se sorprende por no solo las condiciones, las capacidades, sino sus conocimientos siendo tan joven, y lo ayuda económicamente a viajar a Chuquisaca, ¿no? donde está una de las universidades más destacadas de América. Llega a Chuquisaca después de un viaje de casi 3 meses, donde estuvo enfermo en reiteradas oportunidades de viaje. Bueno, fue un viaje traumático. Llega y el canónigo Terrazas, que fue su gran amigo después, con el tiempo, lo hospeda en una casa donde tenía una de las
bibliotecas más grandes de Chuquisaca y que aparte este era una especie de cura revolucionario, ¿no? Terrazas también, porque resguardaba libros prohibidos, entre comillas. Y esto le posibilita a Mariano Moreno el acceso constantemente, siempre se comenta, ¿no? Que vivía metido, abocado en esa biblioteca estudiando cuando no estaba en la universidad. Eran las 24 horas, solo dice que paraba para dormir. Esto se destaca mucho, no aprovechó muy intensamente esos días, esos meses en ese momento. Luego se convirtieron en años. Él logra el doctorado en teología, pero su inclinación hacia el derecho lo manifiesta prontamente, y una vez que logra el doctorado teológico se inclina a estudiar derecho. Y es ahí cuando empieza a trabajar, y ya ahí empieza a mostrar su perfil revolucionario, defendiendo nada más y nada menos que lo que padecían los pueblos nativos en manos de patrones que los explotaban con una crueldad terrible en las minas de Potosí. Su famosa disertación jurídica en defensa de estos esclavizados, trabajadores, entre comillas, ¿no? Es lo que lo hace saltar a la fama, entre comillas, y mal visto para la época, porque aparte denuncia a intendentes, alcaldes, sin tapujos, pone en tela de juicio lo que era el sistema colonial. Iba en contra de la misma iglesia, o sea, porque la iglesia siempre tuvo vinculada, varias facciones, sí. O sea, una facción más oscurantista y otra más liberal, ¿no? Sí, Que es a la que él adhería. Sí, había una incidencia y una participación de la iglesia también en estas cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente comienza a tener persecuciones, es amenazado, decide volverse a Buenos Aires. Ya para todo esto, entre paréntesis, hay una historia de amor muy romántica con Guadalupe Cuenca, que famosa después por sus cartas, ¿no? A Guadalupe la conoce primero, por eso digo lo romántico de la historia. Cuentan que él estaba en un negocio, en una platería, y ve un camafeo con una imagen, un retrato de una niña muy bonita, una jovencita, y la busca por toda Chuquisaca y la encuentra, y le propone inmediatamente. Al año estaban casados y con un hijo, con Marianito. Eso pasa entre 1800 y 1805, él vuelve a Buenos Aires con buenas referencias como abogado, lo toman en el Cabildo como asistente jurídico, comienza a trabajar y ahí empieza a participar, ¿no?, políticamente de todas las ideas revolucionarias, pero ya con esa fama que había adquirido en Chuquisaca defendiendo, ¿no?, a los más oprimidos. También forma parte de lo que fue el contexto aquel de las invasiones inglesas. De hecho, escribe las memorias de las invasiones inglesas y defiende al cuerpo de indios, mulatos y morenos que habían participado en las invasiones en defensa. Y vos sabés que esto también le marca un antes y un después, ¿no?, en su carrera, porque estaba defendiendo también a un sector de la población que reclamaban el pago por haber participado en las invasiones. Claro. Seguimos avanzando en la historia, llega 1810, no vamos a entrar en lo que fue, ¿no?, la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio, pero él, con toda su trayectoria y formando parte, ¿no?, de ese momento, es elegido como secretario de Guerra y de Gobierno en la primera junta. Convoca a las provincias, comienza a tomar una serie de medidas muy drásticas, importantes, decisivas, en muy poco tiempo, ¿no? Fíjate que unos días después crea la Gaceta de Buenos Aires como periódico que, entre comillas, no obligó, pero sí indicó que debía leerse en las iglesias. La iglesia era un momento, y la misa, muy convocado, ¿no?, que convocaba a mucha gente, porque él sostenía que, como decías vos al principio, los pueblos debían ser instruidos y debían estar informados sobre lo que estaba pasando con sus representantes. Fundó bibliotecas, mandó a construir lugares e instituciones educativas, la Gaceta, propulsó la educación en las bellas artes. Él era también pensaba en la instrucción, en el arte para el pueblo. Todas estas medidas obviamente lo ponen de la vereda opuesta de quienes eran los saavedristas, ¿no? Y Saavedra, claro, en la otra vereda de la revolución, y de cómo... Son como 4 o 5 vidas vividas en una. No, y encima... Aparte 32, 33 años, es increíble. Claro, es increíble. Sí, es increíble, pero como siempre se destaca de esa vida él, que fueron pocos años también, ¿no?, en Chuquisaca, pero cómo aprovechó
intensamente las horas en esa biblioteca que cuentan, bueno, fue su gran formación más allá de la universidad, ¿no? Lo que ha leído, toda la formación que él tiene la adquiere en esa posibilidad y bueno, aparte, bueno, un pensador, un intelectual muy destacado para la época, avanzado también en la época, ¿no? En América tener un ilustrado de esa manera, bueno, ¿qué pasó? Obviamente, lo que todos sabemos, ¿no? Como dice la frase, se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Que el mismo Saavedra lo cuenta. A ver, su función diplomática con la cual iba enviado a Inglaterra, cuentan que fue toda una estrategia para correrlo del camino. Para ¿no? correrlo del camino. Por sus medidas radicales. Él en 1811 termina lo que la mayoría cree su función. embarcado y envenenado. Exactamente. A ver, fueron pocos meses, un par de meses, bueno, supuestamente el destino era Inglaterra. El hermano que lo acompañaba cuenta que a medida que supuestamente le daban una medicación, él empeoraba, por eso se cree que fue envenenado, ¿no? En el mismo barco que lo llevaba. En el mismo barco que lo llevaba. De hecho, fue envuelto y tirado al mar, o sea, también, ¿viste? Muy trágica el final de Moreno. Esto de las cartas de Guadalupe también, porque ella recibe, a modo de presagio, que fue totalmente, o sea, muy... hecho a propósito, digo yo, ¿no? Recibe el día que él se embarca una caja, cuentan, ¿no? La historia oral, que recibe una caja de luto, con guantes negros, un abanico negro, una mantilla negra, a modo de, ¿no? de burla y de amenaza, y ella... cuentan que se vuelve loca, ¿no? Se transforma, claro. Y ahí empieza a escribir todas estas cartas que después pasaron a la historia como documentación histórica. ¿En qué sentido? Que ella le va contando también lo que está pasando, lo que ella sospecha, ¿no? Ella, si bien no participaba, ¿no? en la cuestión política, veía el entorno que la rodeaba y le pide que se cuide. Bueno, ella presagiaba todo esto que estaba pasando. Pero bueno, a ver, el mensaje, yo siempre digo, de estos grandes intelectuales, esas grandes personalidades que hemos tenido en nuestra historia, que han dejado un legado maravilloso. Ricardo Rojas escribe la doctrina democrática, que es justamente el pensamiento de Mariano Moreno, de una manera extraordinaria, porque detalla muy en profundidad todo, porque Mariano Moreno escribía también, ¿no? Era un gran escritor, sí. Ha dejado muchísimas memorias, entonces hay mucho de eso que hay que rescatar, creo yo, en este tiempo, porque si bien han cambiado las situaciones y los contextos, hay valores patriotas que no se pueden olvidar y que han dado un gran ejemplo para los tiempos revolucionarios y que hoy no vendría nada mal. No vendría nada mal mejorar la educación para no mudar de tirano sin destruir la tiranía, ¿no? Él era lo que pregonaba, ¿no? Su gran bandera. Así que bueno, digo, es difícil resumir la vida de Mariano Moreno en un espacio breve como este, pero creo que es un aporte, ¿no? Para despertar el interés y que podamos conocer a nuestros grandes próceres. Y los grandes próceres, sobre todo los mejores próceres, la han pasado muy mal. Muy mal. Son ejemplos de vida también. Son los que peor han puesto el cuerpo y la vida en sus ideas. Felipe Piña creo que en su libro lo titula La vida por la patria, ¿no? Uno de sus libros. Hay muchos libros sobre Mariano Moreno, pero sí, la vida por la patria en todo sentido, ¿no? Por la patria y por ese sentimiento de liberar a los pueblos, ¿no? Y el concepto, obviamente, de soberanía popular, que el pueblo delega en los representantes, pero debe estar, ¿no? siendo bien representado, ¿no? Hay muchas frases que han trascendido, que en pequeñas palabras dicen mucho de Mariano Moreno y de lo que tendríamos que enfocarnos, ¿no? Como decís vos, y educar a nuestro pueblo en eso desde muy chiquititos. Creo que con muy poquito, desde muy chiquitito se puede ir inculcando, ¿no? Y pregonando ese sentimiento patriota para no llegar a vivir realidades que estamos viviendo muy terribles.